desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bueno, amados, hoy podríamos predicar algo sobre el Día del Padre y podría hablar del hijo pródigo y del padre pródigo y todo eso, pero son días puramente comerciales y no tienen nada. Nuestro Padre está todos los días con nosotros y lo alabamos y lo adoramos y lo bendecimos y lo honramos estando con Él, estando en su presencia, como recién decíamos, reconociendo que su diestra fue la que nos ha sostenido durante todo este tiempo. Lo honramos también cuando decimos, me rindo no a tus pies en una señal de humillación sin sentido ante un Dios castigador o ante un Dios megalómano que quiere toda la adoración, quiere todo porque se siente disminuido, ¿no? Parece que a veces fuera ese Dios que si uno no le rinde pleitesía se enoja, sino que Él se goza cuando nosotros nos rendimos y decimos, queremos que hagas en nuestra vida lo que vos quieras, lo mejor para nosotros, porque qué mejor para un hijo que lo que quiera el Padre, ¿no? Los padres queremos cosas buenas para nuestros hijos y Dios y Jesús lo dice de esa manera, ¿no? Dice, qué padre, hablando de los padres terrenales siendo imperfectos, aquel que a un hijo le pide un pan le va a dar una piedra y que pidiéndole un pescado le dé una serpiente, ¿no es cierto? Si ustedes que son malos, así lo dice Jesús, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre no les dará a ustedes el Espíritu Santo, ¿no? Y sabemos que el Espíritu Santo tiene que ver con que habita en nosotros y que nos capacita y que nos da el gozo, nos trae la paz, nos trae la tranquilidad y nos trae la esperanza. Y como estamos hablando de esperanza, estamos hablando de este camino que hubo después de la cruz, después del tiempo en el cual Jesús fue crucificado, en el momento que Él es resucitado, y todo este tiempo que Jesús estuvo resucitado en la tierra, lo vimos hasta la semana pasada, pero esta semana yo quiero entrar en otra parte. Quiero ver en ese intercambio que hay de lo nuevo de lo viejo. Hay cosas que dice que el reino de Dios es como un padre que de un cajón, de una caja, saca cosas nuevas y cosas viejas y las vuelve a resignificar y les vuelve a dar sentido. Por eso hoy quería hablar de Hechos capítulo 1. Y a modo de introducción, vemos que el libro de los Hechos es un nuevo libro. Es un nuevo libro. Vieron que en el cine siempre hay secuelas, y por lo general las secuelas son medias malas, no hay buenas secuelas, pero en este caso la secuela fue mejor todavía que la primera, ¿no? La postrera fue mejor que la primera en este caso. Veamos, primero vamos a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del verso 1 al 4. Dice así, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Fíjense que acá Lucas dice, tuve que averiguar todas estas cosas, tuve que aprenderlas, porque acuérdense que Lucas no es parte de los discípulos, no es uno de los discípulos de Jesús, no es uno de los que estuvo con él durante los 3 años de ministerio. Lucas es un convertido que se convierte después de la resurrección de Cristo, después de Hechos. De hecho, en Hechos, se produce una cacofonía ahí, pero de hecho, cuando uno lee el libro de los Hechos, hay una parte que él escribe en la tercera persona, ¿no es cierto?
del plural, ellos hicieron tal cosa, se reunían en tal lado, todo, pero de repente hay un corte en el libro de Hechos y que habla de nosotros. Nosotros hicimos tal cosa, yo estuve ahí cuando, y ahí es cuando aparentemente Lucas se convierte y empieza a vivir la vida de iglesia. Y ahí, a partir de ahí, él puede decir nosotros. Después leanlo, fíjense en el libro de los Hechos, está ese corte. Del pasar a ellos hicieron al nosotros hicimos. Y va a ver que tiene mucho que ver con esto, ¿no? En el primer tratado, él dice en el primer tratado, ¿no? Esa es la palabra que se utiliza ahí. Se refiere al Evangelio de Lucas, y ahí es donde él cuenta la historia de lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar mientras estaba en la tierra. Se trata de el ministerio de Cristo en la tierra en un cuerpo físico. Y eso es a lo que se refiere Lucas en todo el Evangelio. Pero dijimos que esto es un nuevo libro, un libro nuevo. Hechos retoma la narración, porque de hecho vamos a ver Hechos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, estimado Teófilo, en mi primer libro, en mi primer tratado, me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que habían hecho. Hasta ahí el libro de Lucas, ahí el Evangelio. Pero ahora te voy a contar lo que pasó después. Te voy a contar lo que está enseñando a través, lo primero fue a través de su persona, a través de Jesús mismo. Jesús vino, se plantó y nos mostró. Ahora nos quiere contar lo que Cristo hizo a través de su iglesia, a través de la iglesia. Y es muy lindo porque es nuestra historia, es nuestra historia. Es muy probable que en el cielo se esté escribiendo el libro de los Hechos todavía. No como algo autoritativo, no como Hechos 29 cuando se dice, ay, esto es Hechos 29 y como que hay algo nuevo contando, sino como dice este título, ¿no? Lo nuevo de lo viejo. No como aquellos que quieren empezar algo nuevo y quieren destruir todo lo anterior, quieren quemar todo lo de atrás no sirve, todo eso, ¿no? Y no nos damos cuenta que eso que se vivió, eso que nosotros... pero el Evangelio, ¿para qué vamos a leer el Evangelio? Porque la iglesia estuvo 2000 años en la tierra, ¿y para qué vamos a seguir? ¿Y para qué vamos a estudiar el Antiguo Testamento? Si total eso ya pasó, eso es un tratado antiguo, eso es algo que ya no corre más, algo todo. Y no nos damos cuenta que esa historia es lo que nos trae hasta el día de hoy. Y somos lo que somos por medio de esas cosas nuevas y viejas que el Señor saca como un padre que saca de... uno quiere hacer algo nuevo y enseguida quiere prender fuego todo, quiere sacar todo lo viejo y nos perdemos un montón de cosas. Y ahora Hechos nos va a relatar el ministerio de Jesús, pero el ministerio de Jesús desde el cielo, a través de su Espíritu Santo y a través de su cuerpo espiritual, del cuerpo espiritual de Jesús. ¿Cuál es el cuerpo espiritual de Jesús? Todos me miran así, me hacen así como, bueno, la iglesia es el cuerpo espiritual. La iglesia es el cuerpo, ¿no? Del cual Cristo es la cabeza. Fíjense esto que estamos hablando, ¿no? Cómo empieza a cambiar, ¿no? Del Jesús que estaba acá en la tierra a la iglesia que empieza a actuar, que se da cuenta que tiene que actuar. En Hechos capítulo 1, verso 24, los creyentes le piden a Cristo que le muestre a qué hombre deben elegir como el 12º apóstol. Parece que es Matías, ¿no? Dice 1.24, a partir del 23 dice, así que se propusieron a dos, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así, Señor, tú conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. La iglesia actúa, pero actúa en nombre de Jesús. Ya no tenemos acá el dedo, ¿no? Que tiene que señalar a ver quién es, sino que la iglesia ora y pide al Señor sabiduría. En 2.47, de hecho, siempre Hechos,
Dice, es el Señor el que añade los creyentes a la comunidad de fe, ¿no? Dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. El Señor era el que añadía, a través de su Espíritu, a través de la acción de su iglesia. En el capítulo 13, versículos 1 a 3, es Cristo también, mediante su Espíritu Santo, el que elige y envía a los primeros misioneros. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Era el Señor a través de su Espíritu, a través de la iglesia, el que elegía a los nuevos misioneros. No es la iglesia en general, es Dios a través de la iglesia el que hace esas cosas. En 14:27, Pablo y Bernabé relatan lo que Dios hizo a través de ellos. Ellos cuentan, mirá lo que hizo Dios. Dice, cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Este versículo tendría que estar grabado a fuego, sobre todo de los ministros y de todos aquellos que dicen, porque yo hice, porque no sabes lo que porque yo traje a tal persona, porque yo levanté esta iglesia, yo, y todo eso. Y acá dice, y no está hablando Sergio Richau, que tiene tan pocos títulos para mostrar, está hablando del apóstol Pablo, ¿no? Acá está hablando del apóstol Pablo, y dice, reunieron a la iglesia e informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Tener en cuenta eso, tener en cuenta que lo que nosotros hacemos, Dios lo hace a través. Nosotros somos el vehículo nada más. Si Dios no lo hiciera con nosotros, lo haría con otro. Si uno se negara, el único que perdería es uno de no poder participar de las cosas que Dios está haciendo. Y hablando del libro de los Hechos, ¿cierto? El libro de los Hechos es un libro narrativo. De todas las características que tiene, es un libro narrativo. No es un libro doctrinal. No es un libro del cual uno pueda encontrar doctrinas. ¿Doctrinas en qué sentido? Doctrinas, por ejemplo, si uno lee el libro de los Hechos, después agarra y dice, bueno, yo me aferro a esta promesa de Dios. Tú y tu casa serán salvos. No, eso es un libro narrativo. Están contando la historia de una persona que era el carcelero de Filipos y a él Dios le hizo esa promesa. No le hizo la promesa a todos nosotros, sí la hizo a él la promesa. Entonces muchos se ponen mal porque dicen, bueno, pero Dios dice que tú y tu familia serán todos salvos. El carcelero de Filipos. A nosotros, ¿cuántos conocemos que la gente que está a nuestro lado, nuestra familia, personas de nuestra familia que se mueren, nunca aceptó al Señor, y uno dice, bueno, falló la promesa del Señor. No, falló porque no era doctrinal, porque no era algo que uno pueda hacer doctrina. Entonces uno agarra y se para todos los días en la puerta de un templo, ¿no? Y quiere levantar a uno que está ahí pidiendo limosna porque está tullido, porque está desahuciado, porque es un inválido, y uno va ahí y dice, bueno, yo no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, porque si Pedro lo hizo, entonces yo lo voy a hacer. No, eso es algo que Dios hizo a través de Pedro. A lo mejor vos vas a hacer cosas, o Dios va a hacer cosas por medio de vos, que Pedro no hizo, o que Pablo no hizo, o que Jesús no hizo. Cosas nuevas, cosas... El otro día hablábamos, ¿no? De que es mejor que Jesús se haya ido, ¿no? Porque Jesús en su cuerpo físico tenía que estar siempre con uno, con otro, no podía estar con uno, no podía charlar con todos a la vez. En cambio ahora en su cuerpo espiritual puede estar en todos lados a la vez. Y puede suplir todas las necesidades de cada uno de nosotros. No son las cosas, el ejemplo a seguir del libro de los Hechos, no son las cosas que ellos hicieron, sino que hicieron cosas.
No tenemos que replicar los hechos que ellos hicieron, sino saber que como cristianos, como iglesia, con el poder del Espíritu, podemos hacer cosas. Cosas y que son cosas distintas, ni más grandes, ni más chicas, ni superiores, ni inferiores. Más cosas. Podemos hacer cosas que ni oído yo, ni ojo vio. Esas cosas podemos hacer. Nosotros a veces nos aferramos a esas cosas. De Pablo, no, lo que pasa es que yo quiero imponerle las manos a la gente y que la gente empiece a hablar en lenguas, reciba el Espíritu Santo y, ¿viste? Como Pedro y Cornelio, alguna cosa así. No, bueno, eso fue para Pedro. Había que confirmar a los gentiles. Lo otro, cuando uno entra en el libro de los Hechos, tiene que salir de lo que Dios hace conmigo y tengo que entrar en lo que yo hago con Dios. Dios hace cosas conmigo, Dios hace algo en mi vida, pero llega un momento en el cual yo tengo que hacer algo con eso. Tengo que hacer algo, tengo que ministrar eso. ¿Qué es ministrar? Sino dar. Uno es discípulo, pero no puede ser discípulo toda la vida, del discípulo que hay que darle de comer en la boca. En algún momento uno tiene que ser el que da de comer al otro. Uno tiene que crecer en la fe. Todo cristiano necesita salir del Evangelio de Lucas y entrar en el libro de los Hechos. Uno tiene que dejar ese lugar de cómodo, de aprendizaje, ¿no? Eso que le pasó a Pedro. El otro día escuchaba no era un cristiano, era otra persona, pero que se ve que le pintó que la Biblia decía eso, y entonces empezó a contar la historia de la transfiguración. El monte de la transfiguración, acuérdense, está Pedro y de repente ve que aparece Jesús, todo resplandeciente, todo, es como que la deidad se le salía por los poros, y de repente aparece Moisés y aparece Elías ahí al lado, ¿no? Y Pedro le agarra y le dice, uy, vamos a juntar ramas, vamos a hacer una enramada acá, vamos a levantar unas casas y quedémonos todos a vivir acá. Y de repente, no es eso. Uno no tiene que quedarse a vivir en esas cosas. Uno tiene que hacer algo con eso que vio. Si uno ve la gloria de Dios, no se queda mirando la gloria de Dios. Porque pasa lo mismo que pasa acá, ahora lo vamos a ver, en Hechos. Podemos saber mucho acerca del nacimiento, la vida, la muerte, todas las cosas de Jesús, podemos ser unos grandes teólogos, pero todo eso es suficiente para nuestra vida, pero no para el servicio lleno del poder del Espíritu. Uno tiene que tomar la decisión de hacer algo. Tenemos que identificarnos con Él como nuestro Señor ascendido y permitirle que obre a través de nosotros. Él tiene que obrar a través de nosotros. La iglesia no es una organización, lo dijimos la semana pasada. ¿Qué cosas tenemos en común? Somos una comunidad. Bueno, ¿qué cosas tenemos en común? Un Dios, una fe, un bautismo. Está todo bárbaro eso. Pero son esas las cosas. ¿A través de qué vamos a andar? Alrededor de la palabra de Dios, alrededor de las cosas de Dios. Y esas son las cosas que nos unen. No el amor, ¡ay, hola, qué tal, qué bueno, qué lindo que estés acá, qué bárbaro! No, las cosas que hacemos como iglesia. Como iglesia, en algún momento tenemos que dejar esa comodidad para empezar a hacer otra cosa. Para realmente aceptar el llamado de Dios. De decir, yo te llamo para hacerte pescador de hombres. ¿A vos te gusta salir a pescar y sabés eso y ese es tu oficio y eso es lo que tenés que hacer? Pero yo te quiero hacer pescador de hombres. Y no le estaba pidiendo, que no nos pide a nosotros, bueno, no, dejá tu trabajo, dejá de estudiar, dejá de hacer eso. No, te dice, ahí en el lugar donde estás, vos me tenés que glorificar. Vos tenés que hacer lo que yo te estoy mandando en el lugar donde estás. No te pide abandonar todo, el celibato, no puedes tener una familia, no. Dios quiere todas esas cosas para vos, pero quiere que nunca te olvides de que Él forma parte de eso. Él murió por un mundo perdido, nosotros tenemos que dar nuestra vida, no muriéndonos, no matándonos, no dejándonos matar, sino viviendo, ¿no? Como aquella serie que vimos de la serie de Efesios, ¿no? Vivamos, es eso es andar en el Evangelio, es vivir la vida y por medio de eso. Lo segundo, dijimos que lo primero era un nuevo libro, lo segundo es una nueva experiencia.
una nueva experiencia. Capítulo 1, perdón, del versículo 3 al 8, habíamos visto 1 y 2, 3 al 8. Dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a adelantarnos un poco. Versículo 6, seguimos acá. Señor, es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel. Y Jesús le dice, no les toca a ustedes conocer ni la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria, que es lo que estamos viendo. Les recuerdo que este martes va a estar vía Zoom, obviamente, el pastor Alejandro de Luca, el autor del libro que estamos leyendo. Cristo ministró a los apóstoles durante 40 días que estuvo en la tierra después de la resurrección, ¿no? Lucas 24:36, todavía estaban ellos acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en el medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Le preguntó, ¿por qué tienen dudas? Miren mis manos y mis pies, yo soy el mismo. Esa era la experiencia antigua. En ambos lugares Cristo instruyó a los apóstoles que se quedaran en Jerusalén. Ese Lucas 24 y Hechos capítulo 1, lo que habíamos visto recién. Jesús en las dos cosas le dice que se queden en Jerusalén y que esperen la venida del Espíritu. El Espíritu va a venir sobre ustedes. Tenían que empezar el ministerio en Jerusalén, ahí, en el lugar donde estaban. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu familia, tus amigos, los que te rodean. Eso es tu Jerusalén. Y después salimos a Samaria y después vamos a... Pero quiero que veamos esto, por lo menos esto que quede claro, con respecto a lo misionero, lo misional. Uno no es que primero empieza por su casa, después empieza a caminar un poco más y después se va por todo el mundo y viaja y hace todo eso. No ese es el sentido de estas palabras. No es el sentido de estas palabras. Yo quiero que piensen en algo. Imagínense una iglesia que realmente le hace caso a Jesús. Una iglesia fiel y una iglesia obediente. Cuyo cada miembro que está en la iglesia dice, sí, yo primero sé que estoy ungido con el Espíritu. Que estoy en el Espíritu, que el Espíritu de Dios habita en mí. Y que Él me ha dado algo. Me dijo, mirá, vos tenés que empezar en Jerusalén. Entonces uno empieza, cada uno de nosotros, en el lugar donde está, empieza con su familia, y empieza con sus amigos, y empieza con el almacenero, con el verdulero, con el jefe de trabajo, con el compañero de trabajo, y uno sigue por ahí. Ahora, en algún momento, cuando dice por todo el mundo, cuando dice por todo el mundo, ¿es necesario que yo tome un avión para ir por todo el mundo? ¿O si todos hacemos nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestra Samaria, el resto del mundo viene solo? ¿Por qué? Porque cada cristiano está en su lugar, está abarcando mucho. Entonces, en todo el mundo es conocido el Evangelio. En todo el mundo es conocido el Evangelio. Muchos piensan en eso, muchos piensan... O sea, es más, tienen muchas ganas de predicarle a todos para subirse rápido al avión. Porque les encanta, como esa obra que había hecho en su momento Graciela, que estaba desesperada, buscándose toda la valija, preparando y todo. Y todos piensan, bueno, dice, lo que pasa es que es así. A ver, vamos a ser crudos. Vamos a ser crudos y vamos a ser. Ninguno de nosotros, o al menos muchos de nosotros, por nuestro trabajo, por nuestras capacidades, nunca vamos a viajar por todo el mundo. Entonces vemos como una salida rápida para poder viajar por todo el mundo el Evangelio. Y eso es lo que pasa también en la iglesia. O sea, uno se aferran a los ministerios como si el ministerio, viste, fuera una cosa... Claro, como en tu vida afuera sos un fracasado,
o te va a costar mucho llegar a ser gerente, jefe, o no tenés un espíritu emprendedor, todo. Bueno, la iglesia, como me alcance su gracia, dicen, ¿viste? Y te ponen ahí, ¿no es cierto? Entonces, pero no es así, no es de esa manera. Jesús nos está dando la receta perfecta para poder llegar a todo el mundo. Y es esa, es empezar en Jerusalén y empezar en nuestro círculo. Y como todos hacemos un circulito cada vez más grande, todos, así como el virus, así como tuvimos el COVID, ¿vieron? Que fue algo que se expandió por todo el mundo y arrancó en una selva allá en Corea, en China, no sé dónde, se comieron un murciélago y llegó a todo el mundo. Bueno, así llega el Evangelio, así llega el Evangelio. Pero ¿cuál es la cosa? Que un virus mata el Evangelio da vida. El Evangelio da vida. Seamos covides del Evangelio. Miren, que nos tengan que poner una venda en la boca para que... un barbijo que nos tengan que poner. Tenían que empezar en Jerusalén también, lo mismo, ¿no? Juan el Bautista anunció este bautismo del Espíritu. Y fíjense algo también acá, otra de las cosas. Espíritu Santo y fuego. Son dos cosas diferentes. Porque muchos dicen, no, porque el fuego del Espíritu, y todos oran por el fuego, que descienda el fuego. Y oramos por el fuego del Espíritu. El bautismo de fuego, del fuego, habla de juicio. Y es para los últimos tiempos. Son esas dos venidas de Jesús. La primera es, yo los voy a bautizar con el Espíritu, que se cumple ahora, en el capítulo 2 de Hechos. Yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. Pero va a haber un segundo bautismo, una segunda venida. ¿Cuánto espera la segunda venida del Señor? Todos esperamos, ¿no? Cuando tomamos la Santa Cena decimos, miramos esto hasta que Él venga. Y decimos, Maranata, ¿no? Sí, ven, Señor Jesús, ven con nosotros. Pero esa segunda venida es una segunda venida en fuego. En fuego. Y el fuego habla de juicio, de fuego consumidor. No tiene nada que ver con nosotros eso. ¿No? Todos pensamos en eso, todos pensamos en el fuego y vamos a la iglesia y dice, no, porque vos no sabés, en esa iglesia empezaron un culto de oración y la gente que estaba alrededor, esas pavadas, ¿vieron? Que inventan y que después se hacen, no, y esa iglesia dice que los vecinos llamaron a los bomberos porque parecía que estaba en llamas. Bueno, no quiero saber por qué el Señor la había prendido fuego. No valdría la pena los que estaban adentro. ¿No? Pero esas cosas raras, ¿no? Que tenemos que le pasó a un amigo de un amigo, de otro amigo, de un hermano, que me contó eso, ¿no? Y que todos habían puesto, que en el culto de oración, ¿no? Mentira. Mentira. Es como la cantidad de muertos que resucitan allá en África, no sé dónde. Mentira si se mueren como moscas. Mentira, no, porque no sabes, el Señor le dio el Espíritu. Bueno, anda a una funeraria a levantar muertos. Anda, empezá a caminar por todos los velorios. No, porque el Señor le dio el Espíritu de Santidad, el Dios del don de sanidad, y no sabés, el tipo te toca y te alarga la pata, porque todos tenemos una pata más corta, parece, ¿no? Entonces empiezan a alargar. Sí, ustedes lo vieron en las campañas eso, ¿no? No, pero ellos hacen todas esas cosas. Anda al hospital, anda al hospital oncológico. Anda al hospital oncológico. Anda a sanar ahí. Claro, para sanar le tiene la pata más corta. Como dije yo, bueno, curale a Mirta la pata, a Mirta Quirico. ¿Se acuerdan que estaba acá? Siempre nos recordamos de ella porque está internada, ¿no? Siempre está internada en un hogar de ancianos porque ya no puede. Pero orale a Mirta, que tenía 20 centímetros más corta una pata y tiene una pata de fierro. Claro, orá por ella. Y esta venida del Espíritu es la que nos une a todos los creyentes, y así se iba a conocer la iglesia, así se iba a unir la iglesia. El Espíritu va a capacitar a los creyentes para hablar en lenguas y hacer otras obras milagrosas para despertar a los judíos. Quiero que vean esto también. Porque uno piensa en esto también cuando piensa en este texto, sobre todo. Él
no está hablando acá de que todos tenemos que hablar en lenguas o que todos tenemos... Fíjense lo que dice. Era para despertar a los judíos que estaban ahí. Porque ellos le pedían una señal. Los judíos le exigían una señal. Miren 1 Corintios 1:22. Dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Los judíos pedían señales milagrosas. Esa es la señal que vieron ellos. Miren cómo cae el Espíritu sobre todos ellos. Pero era para los judíos, no era para nosotros. Si todos hablamos, si ahora cae el Espíritu acá y todos hablan en lengua, viene una persona que no conoce, es malo, dice Pablo, ¿no? Dice, si entran ahí y ustedes están todos hablando en lengua, están todos... Dice, se va a espantar el tipo. En cambio, si por medio de la palabra, dice Pablo, por medio de la profecía, si profetizan, y que estamos hablando de esto, ¿no? Cuando hablamos de profecía, hablamos de la palabra de Dios, la profecía más segura. Cuando uno habla y esa persona que entra a ver revelados los secretos de su corazón, porque ¿a cuánto les pasa que la palabra de Dios les causa distintas cosas a cada uno? Porque la palabra de Dios no es solamente esto, no es... Lo que pasa es que el pastor la armó de esta forma para que nosotros hagamos tal cosa. No, yo la armo de una forma y después cada uno la toma para donde más o menos... ¿Por qué? Porque la palabra es viva. Entonces hace eso en cada uno de nosotros. Los judíos exigen señal. Y hay otras dos referencias a este bautismo del Espíritu en Hechos, en el capítulo 2, cuando bautizó a los judíos, Hechos 2, y después en el capítulo 10, cuando vino sobre creyentes gentiles. Dice Hechos, capítulo 11, verso 16, cuando recordé yo, Pedro, cuando recordé, él habla de él, de Pedro, lo que había dicho el Señor, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y en Efesios 2:11, el cuerpo de Cristo está compuesto por judíos y gentiles, que tiene mucho que ver con nuestro versículo, ¿no? de cabecera en la iglesia. ¿No? Porque yo no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni pobre, ni rico, ni raza social, ni nacionalidad. Nada, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Eso es lo que nos tiene. Es incorrecto orar por un bautismo del Espíritu. Es incorrecto y antibíblico. Nadie tiene que orar por el bautismo del Espíritu. Nadie debe orar por el bautismo del Espíritu. Podemos pedirle a Dios que nos llene, que nos controle. Efesios 5:18. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Y uno pide eso. Podemos pedirle que nos dé poder para un servicio especial. Podemos pedirle al Señor que nos llene. Pero no hay que orar por el bautismo del Espíritu. Todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu. ¿Ya vos creíste en Jesús? Bueno, ya estás bautizado con el Espíritu. Dios te bautiza. ¿Qué significa bautismo? La palabra bautismo, o baptizo en griego. Baptizo significa sumergir, meter adentro, introducir. El Espíritu Santo nos ha bautizado metiéndonos, haciéndonos parte, sumergiéndonos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Somos parte de Cristo, estamos en Cristo, como lo dice Pablo tantas, pero tantas veces. Podemos hacer todas esas cosas, podemos pedir una llenura, podemos pedir una capacidad para algo especial que tenemos que hacer, pero no tenemos que orar para el bautismo. Tercero y último, una nueva seguridad. Un nuevo libro, una nueva experiencia, una nueva seguridad. Capítulo 1, verso 9 al 11. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Qué estaba mirando, paveando ahí? No, eso es lo que está diciendo. Está diciendo, ¿qué están mirando ahí, flaco? Pónganse a laburar. Pónganse a laburar. Y acá vamos a hablar del reino y de la iglesia. Que no tenemos que confundir las promesas del versículo 11. ¿Qué hacen aquí? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes vendrá otra vez, una promesa. Vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Con la promesa del rapto de la iglesia que está en 1 Tesalonicenses.
4, 13 y subsiguientes, ¿no? Que dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que ha de pasar con los que ya han muerto, que entristezcan. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todas esas cosas que tenemos sobre la segunda venida y el arrebato, el rapto, lo como ustedes lo quieran llamar. Cosa que no importa mucho de qué forma lo creas. No importa si vos crees que el rapto va a ocurrir después del milenio, antes del milenio, si crees que va a haber milenio o crees que no va a haber milenio, si vos crees que en el rapto de la iglesia Jesús va a tocar la tierra o la va a recibir con todos en el aire. No, eso no hace ni a la salvación, ni a la efectividad de la iglesia. Es como hablábamos el otro día, ¿no? Que cuando uno va y predica, y quiere hacer un acto de predicación en algún lado, y predica el Apocalipsis, está predicando erróneamente. El Apocalipsis es algo para la iglesia, es para nosotros. Es para darnos a nosotros fuerzas, es para darnos esperanza. No es para la gente del mundo. No hay que ir a andar asustando. Y mirá que va a venir el anticristo, y vas a ver, más vale que... Bueno, el que se salva por miedo no se salva. El que se salva por miedo no se salva. Pues se salva totalmente, egoístamente. O sea, elige al Señor porque no quiere estar con el demonio. Porque le tiene miedo al demonio, no porque le tiene amor al Señor. ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? El establecimiento del reino, ¿no? Este establecimiento del reino del que habla Jesús tanto, ¿no? Los apóstoles le preguntaron, ¿era correcto que le preguntaran al Señor? Sí, porque Él mismo se los dice. Me encanta Graciela, porque Graciela dice... Y cuando yo digo sí, dice... Sí. No, sí. Ah, sí, ¿viste? ¿Viste? Lo profeticé el otro día yo. Sí. Yo dije, no había habido un lindo día. Bueno, Galileo. Esperen que no sé qué estaba diciendo. Ah, sí, era correcto que los apóstoles le preguntaran. Claro que sí. Era correcto que le pregunten. ¿Por qué? Porque prometió darle a la nación de Israel una nueva oportunidad, a pesar de todo. Cristo también les prometió a los apóstoles que se iban a sentar en 12 tronos. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Esas tribus van a tener una nueva posibilidad. También en Mateo 12, del 38 al 42, Cristo también afirma que tendrían una nueva oportunidad para ser salva la nación de Israel, a pesar de haber pecado contra el Hijo, y prometió darles una señal, la señal de Jonás, ¿no? ¿Cuál es la señal de Jonás? 3 días muerto, al tercer día resucitó. Ese es el tiempo ahí, los discípulos. La muerte, la sepultura y la resurrección. Y lo último, Cristo no les dijo si lo iba a hacer o no. Nunca les dijo si Israel iba a aceptar o no iba a aceptar a Jesús. Así como no nos dice a ninguno de nosotros si aquellos a los cuales le preguntamos van a aceptar o no. A nosotros nos parece a veces que, vos sabés que este es permeable con el Evangelio, seguramente va a aceptar. Y a lo mejor ese no acepta nunca en la vida. Y aquel que nosotros pensamos, que si nunca le interesó a la iglesia, nunca le interesó, los padres nunca fueron, los padres viene de 4ª generación de Pai Umbanda, ¿qué se va a convertir? Este no. Y claro, y uno piensa, y que me pone el chamamé a todo lo que es, ¿qué se va a convertir Si vive enfrente de una iglesia, nunca, ni se asomó. ¿No? Y a lo mejor es ese, ¿no? Pero ¿por qué Dios no nos muestra quién? ¿Por qué no nos muestra? ¿Y por qué no le mostró a los discípulos quién? ¿Saben por qué lo hizo? Porque si no, el mensaje del Evangelio se transforma en un mensaje de desprecio. De desprecio por la persona. Aquel no le va a recibir nada. Uno empieza a despreciar a las personas porque lo busca o no lo busca. No hubieran podido dar una oferta sincera de decir, Cristo es lo mejor que te puede pasar en el mundo. Si vos te entregás... En cambio, si uno va y dice,
¿qué me va a prestar el gato? ¿No? Como el chiste ese, digo, no contemos el final, pero digo, el chiste es ese, o sea, uno se piensa tanto que las cosas no van a pasar y uno va con cierto desprecio, con cierta bronca, bueno, más sí, andate al infierno, le dice uno, ¿no? Bueno, si total te vas a quemar en el infierno, si vos no... En cambio uno no va con sinceridad sabiendo que cualquier persona está al alcance de la salvación, al alcance de la gracia, al alcance del amor de Dios. Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los que creen, sino a todos. No solamente a las cosas que hacen bien. Dios bendice al que anda mal, al pecador asqueroso, sucio, ¿por qué? Porque hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre el campo del justo y del injusto. No le pudiera... Y entonces si Él nos dice, el ministerio nuestro sería falso, porque no podríamos ser sinceros. Por eso lo que les dijo a ellos y lo que nos dice a nosotros en esta nueva, como dijimos, un nuevo libro, una nueva experiencia y una nueva seguridad. Una nueva seguridad, una nueva esperanza. Seguridad podríamos decir esperanza también, una nueva esperanza. Nos dice que tenemos que ser testigos, empezando por Jerusalén. Y yo le digo, en Jerusalén, ahí nomás, alrededor de tu casa, llenamos la tierra del mensaje del Evangelio de Dios. No hace falta ni viajar, no hace falta hacer campaña, no hace falta gastar plata, no hace falta repartir tratados, no hace falta nada. Si cada uno de nosotros se convierte en una carta leída del Señor, si nos convertimos en sal, si nos convertimos en luz, el Evangelio de Dios llega hasta los confines de la tierra. Va a llegar al polo sur, al polo norte, ahí donde nadie ha llegado, ahí hasta ese lugar, hasta esa isla, hasta ese islote que ni siquiera salen los mapas. Hasta ahí va a llegar la gloria de Dios, hasta ahí va a llegar el mensaje, pero si nosotros nos compenetramos y hacemos, como decía la canción que cantábamos, yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio, no que vos me sacrificás, no que vos me agarrás y me llevás a la rastra, sino que yo me pongo en sacrificio, porque sé que no me vas a hacer nada malo. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, no te pongas en situaciones en las cuales podés estar en peligro y todo? Obviamente, porque la gente es mala. Como dice Jesús, si nosotros que somos padres malos, si somos padres malos, imagínense lo que podemos ser como hijos, como amigos, como personas, todo. Nosotros le decimos, no te pongas en esta situación. Jesús nos agarra y nos dice, pónganse en total, desguarezcanse delante de Dios, pónganse flojitos y déjenlo que Él los va a tener en sus brazos de amor. Él los va a tener. Abandónense en los brazos de Dios. Abandónense en los brazos. No hay mejor lugar, no hay lugar más grande, más alto, más seguro que en los brazos de Dios. Amén.